Vamos a dar inicio a la clase. Hoy, en esta tarde vamos a compartir un tema. Seguimos con los protozoos tisulares. Ahora terminamos con los protozoos tisulares. Vamos a ver dos géneros muy importantes, que es el género Toxoplasma y el género Trichomona vaginalis. Entonces vamos a ver esos dos géneros. Con esos dos géneros acabaríamos nosotros lo que es parasitosis por protozoario. Bien, estos temas ya se los envié, ¿no? Lo tienen enviado. Empecemos con hablar del toxoplasma. En sí, el toxoplasma es un parásito que no debería estar presente, se podría decir, en enfermedades humanas, porque prácticamente vienen a ser parásitos de los animales, ¿no? Sobre todo del gato, pero lamentablemente por ese contacto directo que hay del hombre con estos animales se puede contraer esta parasitosis. Por eso decimos que es un patógeno oportunista. ¿Ya? Aquí es muy importante considerar el grupo etario, o sea, dónde nos puede producir más problemas esta parasitosis. Por eso hemos puesto pacientes con un problema inmunológico. Ahí podemos hablar de pacientes con cáncer, pacientes con virus, como el HIV, pacientes con enfermedades de base, como son los cirróticos, los pacientes diabéticos, o sea, todo paciente con lupus, digamos. Entonces, son nuestros pacientes que pueden estar predispuestos a estos procesos infecciosos y de los cuales hay que cuidar, ¿no? Bien. Sabemos que una de los grupos etarios que nosotros tenemos que estar en constante vigilancia sería a la mujer embarazada, ¿no? Que es la que se evita que adquiera esta parasitosis por el simple hecho de que lo puede transmitir al feto. Entonces, por esa razón es que hay que hacer un control de esta parasitosis en mujeres embarazadas. Bien, veamos cómo se presenta este parásito. ¿Cuáles son las morfologías en las cuales nosotros podemos hablar de esta parasitosis? Si vemos acá tenemos dos figuras. Las dos tienen la forma ovalada, como vemos, ¿no? Está constituido de una membrana, como vemos. Y aquí vemos, se llaman estos, podemos decir quiste o podemos decir quiste nosotros. Ya. Tenemos que aprender a diferenciar dos morfologías donde tenemos un quiste no esporulado, que por lo tanto viene a ser un quiste que no está infectado, no es infectante. Pero luego tenemos un ooquiste esporulado. Ese viene a ser para nosotros la forma infectante. Para que sea considerado un ooquiste esporulado, tenemos que ver nosotros que presenta esporozoito. Contamos aquí cuántos esporozoitos tiene este esporoquiste. Tiene 1, 2, 3, 4. Si contamos ahí, entonces tiene un par de esporoquistes, los cuales están constituidos a su vez por 4 esporozoitos. Entonces, ¿por qué decimos nosotros que es un quiste esporulado? Porque presenta 2 esporoquistes y cada esporoquiste se haya constituido de 4 esporozoitos. Entonces, esto sería la característica de esta morfología. Una vez que hemos aprendido o nos hemos enterado de cuál es la morfología de esta parasitosis, vamos a leer el concepto que he puesto aquí. Es un parásito intracelular obligado, o sea, quiere decir que si no está parasitando las capaces de ocasionar un daño ni evolucionar a una forma adulta, quiere decir. Adopta diferentes formas. La forma de oquiste, que es la que acabamos de hablar, ovalada, ¿verdad? Los reservorios vienen a ser los felinos, ¿ya? Que vienen a ser considerados los huéspedes definitivos, digamos. ¿Por qué? Porque estos son los que
en los cuales el parásito llega a madurar. Y de esta forma va a eliminar estos quistes que no son esporulados, porque no tienen los esporozoitos. Necesariamente estos o quistes tienen que caer a la tierra en las heces fecales, ¿no? Y una vez están en la tierra, en el lapso de un día a 5 días, estos se vuelven esporulados, o sea, en el medio ambiente. Y estos son los que son infectantes. ¿De qué están constituidos? ¿Ve? Están de 2 esporoquistes que contienen, ¿ve? Cada uno 4 esporozoitos, lo que acabo de explicar. Entonces, esto es en cuanto a esta morfología. Continuamos. Acá vemos otra morfología del parásito que se llaman taquizoitos. Estos taquizoitos difieren en su morfología a los quistes, con los esporoquistes. Si vemos, estos taquizoitos tienen una forma fusiforme, ovalada, o sea, nada que ver con los otros, ¿verdad? Entonces leamos aquí lo que decimos, la forma replicativa, o sea que los taquizoitos son los que se replican, se divide, quiere decir. También son intracelulares, porque hemos dicho que es una parasitosis que tiene que estar necesariamente en un tejido, por eso se llaman protozoarios tisulares de tejido. Bien, son responsables de la diseminación. Diseminar significa que se utilizan como el vehículo, ¿verdad? La sangre y pueden ir de un lugar a otro, quiere decir. Y son responsables de destruir, dice. O sea, destruyen el tejido. O sea, estos son los que van a necrosar y destruir el tejido. En este caso, el tejido ya sea del mamífero, o el tejido ya sea del gato, o sea, del humano. Se reproducen rápidamente. ¿Qué tipo de división utiliza? La división binaria. ¿Dónde se reproduce? En las vacuolas que nosotros llamamos parasitóforas. Esta replicación, ¿qué genera? O sea, ¿qué ocasiona? Se dice. La destrucción, la lisis, la destrucción del tejido, de la célula que está en el tejido. Por lo tanto, si se destruye, se revienta, nuevamente estos taquizoitos salen a vía sanguínea, a la sangre, y son distribuidos pues donde irriga la sangre, que puede ser cualquier otro tejido o cualquier otro órgano, donde se vaya. Entonces, aquí vemos el taquizoito, que es la forma replicativa, y la forma de diseminación. Nos vamos a la otra morfología del parásito, que se llaman los bradizoitos. Ya. Si vemos acá, tenemos esto es una tinción con gienza, ¿verdad? Vamos a mirar un poquito, vamos a agrandar la figura. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Por qué se caracterizan los bradizoitos? Los bradizoitos son otra forma celular que tiene el parásito. También son tisulares que tienen que estar en tejido. Se parecen a los taquizoitos, pero estos son los que permanecen en el tejido. Y estos son los que ocasionan de que se dé una respuesta inmunológica en el organismo del paciente, ¿no? Esto nosotros venimos a decir bradizoitos, son los que se hayan contenido dentro de lo que es el quiste. Ahora vamos a agrandarlo un poquito. Ay. ¿Qué hice? No sé qué hice. Compartir. Esta parece que me salí.
Ya. Ya. Entonces vamos a ver aquí, vamos a ver cuánto miden los bradizoitos. Miden de 2 a 7 micras y se caracterizan, como vemos aquí en la foto, que se ven granulomas, o sea, granitos. Estos bradizoitos se caracterizan porque se localizan dentro de los quistes, formando lo que llamamos nosotros falsos quistes o pseudoquistes, decimos, donde también se da un proceso de reproducción. Entonces sería otra forma que adopta el parásito. Bien, una vez hemos visto a los bradizoitos, vamos a ver a los quistes. Estos quistes tisulares, o sea, que se encuentran en el tejido, quiero decir, presentan una membrana, como tenemos acá en el dibujo, ¿ya? Que da lugar a que, si ven las formas aquí, están llenos de bradizoitos. Y estos son los que permanecen en forma, en el tejido, en forma latente, se podría decir, por el resto de la vida del huésped. Donde tienen un tropismo este tipo de quiste a nivel del sistema nervioso central, que es el cerebro, a nivel de la musculatura, a nivel de cardíaco, tejido cardíaco, y a nivel también esquelético. Entonces aquí vamos a ver nosotros qué es lo que se puede observar, digamos, en un estudio por imagen. Se pueden ver estos quistes, digamos, se pueden observar. Entonces sería la otra forma del parásito. Y veamos cuál es la actividad que tiene este parásito. Existe un periodo que llamamos nosotros, es importante saber, un periodo prepatente. ¿A qué se refiere el periodo prepatente del Toxoplasma gondii? Se refiere a cuando nosotros ingerimos los taquizoitos, que se puede dar en un lapso para la formación se podría decir la evolución de esta parasitosis, de 19 o más días. Sería la primera manifestación que se puede dar. Pero ¿qué sucede si el paciente ingiere esporozoitos? Entonces se puede dar hasta 20 o más días. Y si se ingieren los bradizoitos, es más rápido. El periodo prepatente se hace de 3 a 10 días. Entonces todo va a depender del tipo de morfología del parásito, ya sea taquizoíto, esporozoíto o bradizoíto. Ahora, ¿qué sucede con la infectividad? Que nosotros decimos, o sea, ¿de qué depende el grado de infectividad de esta parasitosis? Lo hemos dividido así, digamos. Si se ingiere, digamos, taquizoíto o esporozoíto, el grado de infectividad es del 50%. ¿Qué sucede si se ingiere bradizoíto? La infectividad es del 100%. O sea, es más virulento, es más, la dosis más, se podría decir, más efectiva si se ingiere los bradizoitos. Bien. Si vemos acá, esto es hecho como un cuadro diagnóstico donde dice cuáles son las formas infectantes, como le hemos puesto. Los bradizoitos están en los quistes, como hemos dicho, por eso los quistes son los que más problemas nos dan. Los taquizoitos están en los falsos quistes o pseudoquistes, y esto se podría decir que la probabilidad de infectividad es el 50%, y los esporozoitos, como tenemos acá, el grado de infectividad también es como el 50%. En cambio, ingerir los bradizoitos, el grado de infectividad está del 100%, como dice acá. Bien, ahora veamos cuál es el reservorio. Vemos acá el gato, el felino, ¿verdad? Los huéspedes intermediarios pueden ser roedores, cerdos, ganado vacuno, ovejos, cabras, bovinos, pollos y aves. Entonces, intermediarios pueden estar esto, pero el reservorio final viene a ser el gato. Veamos el ciclo evolutivo. ¿A qué se refiere el ciclo evolutivo? Como vemos acá, vamos a hacer un especie. Acá tenemos, por ejemplo, el chanchito, tenemos la oveja, tenemos el ratón, que esto
pueden tener en sus carnes, en su tejido, quiere decir, pueden tener los quistes, ¿no? Y acá vemos al gato, que si el gato ingiere o come carne infectada o tejido infectado con estos quistes, el felino se va a infectar y va a eliminar los quistes con no esporulado, que se hacen esporulado en el suelo. Bien. Aquí tenemos un concepto muy importante que hay a considerar, digamos, donde tenemos que los oquistes y quistes de tejido que estamos diciendo se transforman en taquizoitos después de haber sido ingeridos, quiere decir. Estos taquizoitos, habíamos dicho que son los que se localizan a nivel de la célula del tejido, ¿no? Y desarrollan los quistes, y estos quistes son ricos en bradizoitos. Si una mujer en gestación, o sea, como tenemos acá en el dibujo, embarazada, se llega a infectar, estos taquizoitos infectantes pasan al feto a través del torrente circulatorio, ¿ya? Y nos pueden producir muchos problemas a nivel del sistema nervioso central. Nosotros hablamos de estadio de diagnóstico. Podemos hacer un estadio de diagnóstico aquí en esta fase serológico o identificar directamente al parásito en la sangre periférica o en el líquido amniótico o en secciones tisulares de tejido, en el caso. Entonces, veamos el ciclo evolutivo. Existe un ciclo entero epitelial que solo se da en el gato, como tenemos acá en esta. Aquí, por ejemplo, ya habíamos visto que el gato puede infectarse al ingerir carne o cualquier víscera de estos animales, por ejemplo, en este caso del ratón, que se haya infectado con toxoplasma. O puede ingerir alimento, beber aguas contaminadas con quistes ya esporulados que están en el suelo, ya están contaminadas las aguas, algunos alimentos. Una vez ingerido, se produce ya la liberación de los bradizoitos. Estos bradizoitos se dividen sexualmente, generando los quistes no esporulados, los cuales habíamos indicado se eliminaban en las heces y podían permanecer de 1 a 5 días, hasta se da un término de 3 semanas para que se conviertan, se maduren en los quistes esporulados. Estos quistes esporulados son los que se encuentran en el ambiente, en la tierra, y que pueden estar contaminando alimentos o agua. Entonces aquí tenemos una explicación abajo en este cuadrito celeste que les he pintado, y hay una explicación qué sucede cuando nosotros ingerimos el quiste. El huésped definitivo dijimos que era el felino, ¿verdad? Entonces en el intestino delgado y en el estómago habíamos dicho que se liberaban los bradizoitos. Estos que hacen, dijimos que hacía un ciclo entero celular. Entonces, se ingresan a la célula del intestino, donde se produce la propagación de los merozoitos, que nosotros decimos merozoito A, B, C, D, E. ¿Qué pasa con los merozoitos, el D y el E? Estos son los que dan inicio a la forma sexuada, es decir, la formación de los gametos. O sea, aquí hay los macro y los microgametos que se vienen y fecundan y se forma el huevo o cigoto que da lugar a los oquistes. Estos oquistes maduran, rompen la célula del intestino y salen al exterior con las S, que son los oquistes no esporulados, y en la tierra ya se tornan infectantes en un lapso de 1 a 5 días, hasta se da de 1 semana, ¿verdad? Donde se van a formar los oquistes con sus 2 esporoquistes, y los 2 esporoquistes, cada esporoquiste tiene 4 esporozoides. Entonces, este sería parte de lo que es el ciclo evolutivo que se da en el gato, que es el entero epitelial que llamamos nosotros. Luego, vamos a ver
el ciclo extraintestinal, que se puede dar en el humano, también se da en el gato o cualquier especie de sangre caliente. Y aquí vemos que nosotros podemos contaminarnos al ingerir quiste en tejido o carnes crudas, o sea, comer carne contaminadas con los quistes que están dentro del tejido. O también ingerir quiste que haya esporulado y que se encuentre contaminando agua o algún alimento como son las verduras o carnes crudas poco cocinadas. Sea la forma que ingerimos quiste en agua o quistes en tejido, ¿qué pasa a nivel del intestino delgado? Se produce la liberación de los esporozoitos y hay una reproducción que llamamos la asexual. ¿Por qué decimos eso? Porque da lugar a los taquizoitos, ¿ya? Estos taquizoitos, ¿qué hacen? Estos son los que van a dar lugar a infección también a nivel celular. ¿Y qué acción tienen estos taquizoitos? Necrosar tejido, o sea, necrosan el tejido. Entonces, ¿qué va a haber aquí? Al necrosar el tejido genera aquí una respuesta inmunológica del organismo. Entonces se va a activar el sistema inmunológico y va a mandar anticuerpos, ¿verdad?, contra estos taquizoides. Entonces, por acción y el encuentro que hace con el sistema inmune, evoluciona a otra forma de parásito. ¿Cuál sería la otra forma? La formación en los quistes latentes, que es muy rico en lo que son los bradizoitos. Y estos son los quistes que perduran a través del tiempo, ya sea en el sistema nervioso central, en cualquier tejido muscular. ¿Qué pasa de ahí? Si el paciente tiene un proceso de inmunosupresión, hace que se reactiven estos quistes que están latentes en el tejido y de nuevo se liberarían los taquizoitos y se iniciaría el proceso de nuevo el ciclo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí está la explicación. Estos taquizoitos se multiplican de forma rápida, por eso se llaman taquis rápida. ¿Cuándo concluye esta multiplicación? Dando lugar por la división que genera, esto se da lugar a la formación de los pseudoquistes, de los falsos quistes que hemos visto que son muy ricos. Y este proceso culmina con la destrucción de la célula parasitada, o sea, la necrosa quiere decir, y nuevamente se liberan estos taquizoitos que salen y van a buscar una nueva célula y empieza de nuevo el proceso, el ciclo quiere decir. Entonces esto es lo que sería el ciclo extraintestinal que llamamos nosotros. Bien. Un poquito acerca de la epidemiología de esta parasitosis. Se habla de un 10 o un 25% que hay población infectada. ¿Cómo nosotros podemos determinar este porcentaje? Haciendo las pruebas serológicas, epidemiológicas para buscar la búsqueda de anticuerpos. Sería la forma como podemos saber de qué porcentaje de población infectada tenemos. La prevalencia, ¿de qué va a depender? El porcentaje de la prevalencia va a depender de factores económicos, o sea, se refiere a la parte económica de dinero, ¿verdad? Entonces, donde hay un factor económico, digamos, una clase, se podría decir, donde no hay el dinero, no corre para hacer las compras, los costos, digamos, ahí entraría también el social, porque estamos hablando, por ejemplo, una área rural va a ser más, en teoría debería ser más parasitosis que en una área urbana, y también en lo cultural, por las costumbres, digamos, que es importante también. El toxoplasma también congénito, que es el que adquiere la mujer durante el embarazo, también es importante considerar en la epidemiología el mayor riesgo que tienen estas pacientes de manifestar un aborto, o sea, una muerte del feto o tener un parto prematuro.
El mecanismo de transmisión es a través del comer las carnes, ¿verdad? Puede ser a través de transfusiones de sangre, porque hemos visto que la forma de taquizoides son los que están dando vuelta. La contaminación fecal, mano, ano, boca, de los heces de los gatos. Por eso es que decimos nosotros, en sí no anden con los gatos besándolo y estando manoseándolo. ¿Por qué razón? Porque nosotros no sabemos cuándo defeca un gato, ¿verdad? Entonces, ¿qué? El gato tiene pelo, entonces la gente lo alza. Y no se olviden que la mano puede pringarse con las heces del gato. Fíjense quién es la que está con el ruido ahí, con su, ¿cómo se llama? Señorita Mariane, por favor, apague su micrófono. Bueno, entonces nosotros podemos tener ese tipo de transmisión. Por eso que cuando se va a hacer una transfusión de sangre, se hace un estudio, se hace un laboratorio para ver si el paciente no tiene toxoplasma. Y el carnivorismo pues sería el comer carnes crudas, digamos, o poco cocida, digamos. Y la contaminación fecal, como les indicaba, es por defecación del gato, ¿verdad? Y que la gente lo alce o esté en contacto, digamos. Bueno, veamos lo que son las patologías. De esto hay varios trabajos que se han hecho acá en Santa Cruz. Generalmente en cuanto a la parte sintomática, la mayoría de los pacientes son asintomáticos. Solo cuando, por ejemplo, la mujer ya va al control, ahí se entera que tiene toxoplasma. ¿Cómo se inicia este proceso, digamos? Como un simple resfriado. Sabemos que es un resfriado. Dolor de cabeza, secreción en las fosas nasales, los ojos con lagrimeo, o sea, un simple catarro que nadie se puede dar cuenta de que se trata de un toxoplasma. La toxoplasmosis en la patología, sobre todo, nosotros en la mujer embarazada hablamos de una patología de toxoplasma congénita, o también podemos hablar de una patología postnatal que se da. ¿Qué pasa con la toxoplasmosis congénita? Es la infección que ocurre durante el embarazo. O sea, la mujer está embarazada y adquiere esta enfermedad y ella le puede transmitir al feto. Si hay un niño que está con toxoplasma, puede nacer o puede, si nace, si llega a nacer a término, puede llegar a nacer con problemas como tenemos aquí este niño. Si ven los ojos, ¿verdad? Pueden nacer con una visión disminuida o diferentes cuadros, aquellos niños que no ven, digamos, ¿no? Y tienen que usar lentes. Aquí tenemos, por ejemplo, una de las patologías que es muy frecuente, es la corioretinitis, que es una inflamación del coroide y de la retina. Hay niños que nacen con hidrocefalia, agrandamiento, ¿verdad? Por contenido exceso de líquido. El niño puede presentar convulsiones, que son problemas a nivel del sistema nervioso central, o puede haber calcificaciones a nivel del cráneo. Y eso que le ocasiona un retraso en el desarrollo, o sea, va a ser un niño que no va a tener un retraso, un niño que no va a ser normal, o sea, va a ser con retraso mental. O sea, le va a costar lectura, le va a costar entender en la escuela, esos niños se van aplazando y a veces, muchas veces, los padres, que la mayoría de los padres acá no tienen educación con sus hijos, digamos.
de llevar a una evaluación. Solo lo que hacen es inscribirlo a la escuela, y cuando el niño no, lo único que hacen es agarrar el chicote y darle, y no se preocupan si ese niño, hacerle un estudio, hacerle análisis de todo para ver si es un niño sano. Ahora, por ejemplo, yo he visto varios casos de niños que son autistas, ¿no? Y los padres le van pegando y no entienden que, y siguen inscribiéndolo en los colegios donde van niños normales, que no están enfermos, y ellos se sienten, digamos, retraídos, digamos, como que los consideran burros o tontos, digamos, y no es así, es porque ese niño tiene algo y hay que hacerle los estudios, y uno de los estudios que hay que hacer es la toxoplasmosis para ver si el retraso mental no se debe al toxoplasma. Entonces hay que tener mucho cuidado con los niños. Yo siempre les digo, hagan el estudio. Porque nosotros peor acá donde hay lugares donde se han criado gatos, porque ahora la gente ya es normal que tenga 10 gatos en su casa. O sea, lo hallan como, ¿quién quiere? Yo veo que sale hasta en el internet, ¿quién quiere un gato? ¿Quién quiere ser padrino de este gato? Digamos, no, no es así, digamos. Si uno va a criar un animal también tiene que hacerle su laboratorio para ver si es un animal sano, no es nomás tener el gato y botarlo ahí y no saber nada del animal. ¿Cuál sería el diagnóstico? El diagnóstico, tenemos acá el diagnóstico serológico que llamamos nosotros. Podemos hacer una hemaglutinación indirecta, es decir, buscar anticuerpos, ya sea la IgM, que nos da la fase aguda, y la IgA, y la IgE y la IgG, que nos pueden dar la fase crónica, sobre todo la IgG, ¿verdad? Hay inmunofluorescencia indirecta igual, el test de ELISA indirecto, la prueba de Western blot, que nos permiten determinar ya sea IgM, IgA o IgE o IgG. Otras pruebas que tenemos es la de Sabin y Feldman, que es una prueba de referencia, que es una de las mejores que se utiliza. Esta determina la IgG. También podemos hacer exámenes de gabinetes de imagen, que, como les decía, el rayos X, tomografía computarizada, una resonancia magnética, un ultrasonido, un examen oftalmológico cuando hay una corioretinitis, ¿verdad? En personas inmunodeprimidas con deficiencia inmune combinada, podemos hacer un estudio celular humoral. Se recomienda el empleo de baterías serológicas. O sea, hacer pruebas serológicas y corroborar siempre. Siempre hay que hacer 2 estudios juntos para que si sale el uno, digamos, positivo, el otro también tiene que dar positivo. Entonces hay que siempre ir acompañada de dos metodologías que tengan buena sensibilidad y buena especificidad. También es importante, tenemos pruebas de la reacción en cadena polimerasa, también se pueden hacer histopatología o la imagenología, que es la que acabamos de determinar aquí. Entonces sería cómo la podemos identificar. Es importante también considerar a los pacientes con este tipo de síntomas, por eso lo hemos puesto acá, que se semeja a un resfrío y tener cuidado. Ahora veamos en qué consiste la toxoplasmosis postnatal. Puede ser localizada y generalizada. Vamos a ver una alteración de los vasos y ganglios linfáticos, o sea, una linfoadenopatía. Vamos a ver alteración del sistema nervioso central, del corazón, a nivel del miocardio, a nivel de los pulmones, la neumonía o una linfadenitis a nivel cervical. El paciente, ¿cómo se va a tornar un paciente febril? O sea que aquí hay que hacer un diagnóstico diferencial también con una sepsis bacteriana. Va a haber fatiga, que la fatiga no es un síntoma específico, el malestar tampoco. Los dolores musculares, hay que hacer diferenciación aquí con los virus. Inflamación del oído con las bacterias también.
el dolor de cabeza, con todas las patologías que produzcan dolor de cabeza. En los inmunodeprimidos es muy frecuente la encefalitis, que es ustedes saben, una inflamación del sistema nervioso central. El paciente va a convulsionar y puede entrar en un estado de coma. Entonces eso sería lo más relevante en cuanto a la parte de la toxoplasmosis postnatal. ¿Cómo nosotros lo prevenimos? Aquí estamos viendo que tenemos alimentos, tenemos frutas, digamos, ¿no? Por eso dice verduras lavadas, bien lavadas o cocidas, digamos. Los utensilios hay que lavarlo con agua caliente. Cuando yo hago jardín tengo que ponerme guantes. A mi gato, si lo tengo mi gato ahí, le doy agua o defeca ahí, yo tengo que echar lavandina, limpiarlo, hacerlo todos los días. Evitar transfusiones sanguíneas o trasplantes de órganos en pacientes que sean positivos o pacientes que no se hubiesen hecho la prueba, ¿no? Aquí tenemos las frutas, lavarlas, las carnes, comerlas con cocción, no comer cruda, comer carne cocida, ¿no? Cocinarla bien, por eso está aquí. Y al gato hay que darle comida para que no esté comiendo ratón. Y recuerde, lo que más previene la toxoplasmosis es lavarse las manos. Entonces, lavado de manos. ¿Cuál sería el tratamiento? O sea, ¿con qué nosotros nos podemos ayudar a las personas para esta parasitosis? Tenemos la pirimetamina de 25 miligramos, se da 1 miligramo por kilogramo día. Los 3 primeros días, luego hay que disminuir, se da 0,3 miligramos por 4 a 5 semanas, hasta que desaparezca la sintomatología, que generalmente a veces es un mes o mes y medio. También esto va a depender del estado inmunológico del paciente, no nos olvidemos. La sulfonamida se da simultáneamente con la pirimetamida, o sea, ¿para qué damos? Sí, para dar sinergismo. ¿Cómo viene la sulfa? Se dosifica 100 miligramos kilogramos, se da cada 6 horas, o sea, se fracciona en 4 tomas y se da también por el lapso de 5 semanas. Ese sería un tratamiento. Podemos utilizar también la clindamicina, que viene en una concentración de 300 miligramos. Se da por 6 semanas y se da cada 6 horas, ya sea clindamicina o lincomicina. En el embarazo se recomienda mejor la espiramicina. Este macrólido se da 3 gramos en varias dosis. O sea, podemos dar cada día o 500 gramos. Pediatría, damos espiramicina, igual que en el embarazo. 100 miligramos día, de 2 a 3 dosis por 4 a 6 semanas. Si se dan cuenta, el tratamiento generalmente es de 6 semanas, casi hablamos de mes y medio, inclusive se puede ir hasta 2 meses. Bien, esto sería en cuanto a lo que es la toxoplasmosis. En caso de la tricomona, aquí vemos este parásito tisular, se presenta en la forma de trofozoito, que presenta flagelo, lo cual le permite el movimiento, y presentan vacuolas, ¿no? La tricomoniasis es la enfermedad. Es provocada por el parásito protozoario Trichomona vaginalis. Este protozoario patógeno flagelado pertenece al orden de las trichomonas. ¿Qué parasita esto? El tracto tanto urinario como genital de hombres y mujeres. ¿Dónde para esta? Solamente en el hombre infectado. Produce patología que se llama tricomoniasis urogenital. ¿Por qué urogenital? Porque puede hacer daño a nivel uretral o a nivel de los genitales. Habíamos indicado que es un trofozoito que presenta 4 flagelos en la parte anterior y una membrana ondulante que termina en un flagelo acá libre. ¿Cuánto mide? De 10 a 30 micromilímetros por 10 a 18 de ancho.
En el polo anterior se encuentra el blefaroblasto, que tiene el azostilo, que está acá, y presenta 4 flagelos y la membrana ondulante. Tiene forma de una pera. Decimos a veces nosotros piriforme, decimos piriforme, como una perita. ¿Cuál es la diferencia entre una trichomona vaginal y una trichomona homini? La trichomona homini es más chiquitita, es más pequeña y da movimiento, se podría decir, tumbo sobre su propio eje, ¿ya? ¿Qué pasa con las trichomonas vaginales? La presencia de este microorganismo tiene mucha relación con los cambios hormonales, sea en la mujer, digamos. Tiene relación con el hierro también, que se libera en la lactoferrina, porque estas trichomonas tienen mucha adherencia, y producen adherencia y producen escoriaciones por el mecanismo que tienen. Los factores predisponentes son el pH de la vagina. Generalmente, el pH de la vagina sabemos que es ácido por la formación de los ácidos lácticos. Entonces, por los lactobacilos, ¿no? Es que forman el ácido láctico. Entonces, también por la disminución del estrógeno, ¿no? El parásito produce erosiones, comunicamos, en la superficie de la mucosa dañada, que puede ser la vagina o puede ser la uretra, y produce extensa reacción inflamatoria, es decir, que produce un proceso inflamativo, quiere decir. Bien. Veamos cuál es la patología de las trichomonas. ¿Cuál es la patología? Presentan infecciones a nivel uretral y a nivel de los genitales, tanto masculinos como femeninos, ¿ya? Nosotros cuando hay una infección a nivel de los genitales, decimos, hay una tricomoniasis genital, o si te estás refiriendo al sexo femenino, decimos vaginal. Y si está refiriéndose al sexo masculino, decimos tricomoniasis uretral. Bien, ¿qué característica tiene esta infección en los genitales? Aquí le he puesto leucorrea. Leucorrea quiere decir secreción. ¿Qué aspecto tiene esta secreción? Lo podemos ver nosotros tipo cremoso o amarillento o verde, pero nunca blanco. Ojo con eso. La que es blanco es la levadura y se ve como queso cortado. En cambio esta no. Esta es más, se podría decir, de un aspecto más blando, más líquido, en otras palabras. Ya. Su duración puede ser meses o años, pero es una cosa increíble, digamos, porque una de las sintomatologías que tiene es el escozor, la picazón. Entonces, una persona que llega a adquirir este parásito, pues se mete las uñas a los genitales y se produce desgarre. Entonces, eso va a ser salida de sangre. Y yo digo, pero he visto casos de pacientes donde comentaban, digamos, de que no le picaba. Y nosotros al tomarle la muestra hemos encontrado este parásito. Entonces, como que puede la gente vivir con esta parasitosis. Otra gente no, porque a lo que se baña la persona y le llega el jabón a la mucosa, la persona grita y sale rajando. Entonces, muy inflamatoria, se podría decir, muy invasiva. Entonces, vamos a ver un edema, un eritema, ¿no?
es dolorosa. Si yo le quiero meter un espéculo, por ejemplo, a la paciente para sacarle la muestra, no me va a dejar, va a gritar, decir que le duele, claro, porque está con escoriación, entonces más bien la voy a hacer sangrar. Eh, no solamente esta trichomona yo la puedo ver en la región genital, también la puedo ver en la región perigenital, perianal, y puede haber escoriación. Y hay una sensación que el paciente es como que estuviera quemado, digamos, es una quemazón que le viene al paciente. ¿Cuál sería la patogénesis? Como habíamos indicado, el trofozoito se adhiere a la superficie produciendo una adherencia. La lactoferrina es muy importante para que esta bacteria empiece a hacer su patogénesis. Entonces, esta lactoferrina sabemos que se encuentra elevada después de la menstruación, ¿no? Y disminuye hasta la próxima menstruación. Entonces, algo que se podría decir que tiene una predisposición por la lactoferrina. Acá veamos el cuadro clínico. Disuria, ganas de ir a orinar cada rato. Dolor en la vagina al tener las relaciones sexuales o cuando le cae agua con jabón. Ardor en la vagina y en la uretra, en el meato urinario. Picazón, escozor, dispareunia, o sea, es un problema que tenemos a nivel de, se podría decir como un proceso inflamatorio que se da. El edema, vamos a ver un eritema, una inflamación a nivel de la vulva. El pH de los genitales va a aumentar. Si lo medimos nosotros, vamos a ver entre 4 a 5 y puede llegar inclusive a 7 el pH. ¿Qué sucede en el hombre? El hombre puede ser asintomático, puede darle un problema a nivel uretral, una uretritis, o puede darle una prostatitis de tipo irritativo. Ya, el paciente puede orinar con sangre o puede salirle sangre en el semen, dolor al orinar, la disuria igual que la mujer, también dolor al tener las relaciones sexuales, va a haber secreción que igual va a ser la misma secreción verdosa, grisácea, ¿ya? Puede dar fiebre, le puede dar dependiendo el daño. La micción, el paciente va a querer ir cada rato a orinar. Va a tener sensibilidad en los genitales por el daño de la mucosa. Va a tener escozor, igual que la mujer. Inflamación del pene también. La mujer tiene inflamación de los labios, de la mucosa, de la vagina. Se puede proceder una inflamación a nivel de los ganglios, se puede dar a nivel de la ingle, como toda reacción que hace a toda enfermedad venérea. Dolor durante las relaciones sexuales o la eyaculación. Entonces, eso es una llamada de atención para poder buscar ayuda, ¿no? ¿Cómo se transmite esto? Se hace por directa a través ya de las relaciones sexuales, ya sean también podemos ver a esta bacteria también, este parásito en la boca cuando hay el sexo oral, se puede ver en el ano, también en el anal. La probabilidad, digamos, se podría decir del 99%, digamos, de la transmisión es a través de las relaciones sexuales. A través de las relaciones sexuales. ¿Será que se puede dar la transmisión a través de ciertos objetos? La probabilidad es muy baja, muy baja. ¿En qué sentido, digamos? Como es un parásito que necesita de oxígeno para vivir, el oxígeno más bien le destruye, se podría decir que es un anaerobio.
al sentir la oxigenación, este parásito empieza a perder el movimiento. Entonces, muere. Entonces, la probabilidad de que exista, digamos, una contaminación, por ejemplo, a través de una toalla íntima, a través de un jabón, es muy bajo, a no ser que la paciente de adrede, digamos, agarre y sabe que tiene trichomona, se limpie con la toalla y le diga, toma, limpiate, estén bañándose juntos los dos y le dé la toalla al otro, digamos, para que ese rato se limpie y se pueda contagiar. Entonces, muy poca posibilidad que digan en los baños, en lo que por el papel, que no, eso si está ahí es porque ha habido relaciones sexuales. Entonces, muy difícil, a no ser que digamos una pareja esté teniendo relaciones sexuales, por ejemplo, y utilicen algún artefacto y se lo introduzcan ambos, digamos. Entonces ahí puede ser, digamos, porque en esos momentos están teniendo las relaciones. Eh, el diagnóstico. El diagnóstico clínico es muy orientador. ¿En qué sentido? Aquí también yo siempre digo, hay que hacer un diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque como una de las características que tiene este parásito es que produce mucha picazón y produce dolor, ardor. Entonces, aquí se puede confundir, puede haber una confusión aquí, por ejemplo, se puede confundir como decir yo necesito, necesito, qué sé yo, un, una, puedo ir al médico y decir, yo tengo una infección urinaria. ¿Por qué? Porque tengo dolor y ardor al orinar. ¿Y por qué voy a tener dolor y ardor al orinar? ¿Por qué voy a tener dolor y ardor al orinar? Porque no nos olvidemos, si hay un problema uretral, al salir el orine va a ocasionar, el orine por naturaleza tiene sal, ¿no? Es salado. Entonces, si hay una escoriación, el orine pues va, se podría decir, va a contaminar la mucosa e inmediatamente la persona le va a arder. Entonces, por eso puede decir, ay, a mí cuando voy a orino me duele, me arde y me duele al orinar. Y eso le puede hacer confundir al clínico. Y el clínico decir, esta señora o este señor lo que tiene es una infección urinaria. Y lo que hace es pedirle un cultivo eh, de, para la infección urinaria. Entonces el paciente lleva su orina. Y cuando uno mira la orina en el examen directo, lo ve al parásito. Lo ve al parásito moviéndose, pero y gordo, grandote, andando por todo ello. Entonces, al verlo ahí, uno sabe que es una trichomona y el paciente está con un problema de este parásito. Pero si yo no la logro ver en el directo y no miro el directo y directamente lo siembro a un cultivo, digamos, un dar sangre, a un macón, que yo me voy a llevar un chasco, porque puede decir, puede informar algo negativo que es positivo, ¿no? Entonces, como no crece el parásito en los medios para bacterias, entonces me va a salir el cultivo negativo sin desarrollo y todo, entonces yo puedo informar sin desarrollo de gérmenes. Y entonces quiere decir que yo no lo miré en directo. Entonces, porque si no lo miro el directo, no lo voy a lograr ver. Entonces, con eso ya le mando al médico y le pongo, en el examen directo se observan trofozoitos de trichomona vaginalis. Orina contaminada o orina con más de 10 células de epitelio vaginal. Con esa explicación, el clínico no necesita nada más que darle un tinidazol o un metronidazol al paciente para que, o sea, se da en parejas. Se le dice a la mujer, le va a dar esta a su marido para que los dos se mediquen. Entonces, esa es la forma. O generalmente cuando el paciente, por ejemplo, va al médico, digamos, le dice, me está saliendo una secreción, pues, mojo mi bombacha, el otro puede decir, mojo mi calzoncillo, o puede decir, cuando tengo relaciones sexuales, me duele mi parte, a mí me duele el pene, la otra puede decir, a mí me duele la vagina. Y mojo mi calzón o mojo mi calzoncillo con una secreción. Entonces, el médico ese rato no lo revisa al paciente, solo escucha lo que dice el paciente.
Pero cuando vaya a la toma de muestra, al laboratorio, se le pone, si es mujer, se le pone un espéculo y ahí es donde grita la mujer, como yo les decía, porque hay ya escoriación y el espéculo no deja de ser un cuerpo extraño, entonces le van a producir sangrado. Abrimos y vamos a ver esa vagina llena de un líquido verdoso, gris y pura espumea eso. Entonces ahí uno hay un olor, pero así, matador, ¿no? Entonces uno dice, tiene la secreción con una característica, dice, sospechosa a tricomona. O sea, ya uno lo ve así. Entonces mira al directo y si la ve la trichomona, ya está lista. Entonces está listo el informe. Igual pasa en el hombre, hay que sacar con un asa de la uretra y hacerle un directo para ver qué hay. Si vemos la trichomona también informada. Y acá hay algo muy importante, digamos, que es importante comentarlo. Yo he visto casos, por ejemplo, que el paciente ha tenido trichomona y a la vez tenía gonorrea. Generalmente esto se da en gente promiscua, digamos, que tiene relaciones sexuales con una y con otra, ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado en estos casos, porque las trichomonas agarran pues y abren su boca y se comen todo lo que pillan. Entonces, ¿qué pasa? Agarran y se lo comen a la gonorrea. Y nosotros, cuando la matamos a la trichomona, la matamos, le damos el medicamento y muere. Y el paciente puede seguir haciendo secreción. Entonces puede volver a la consulta. Se solicita un nuevo cultivo y ahí te encontrás con una gonorrea, claro, porque ya al matarla a la tricomona es como que la reventa y bota a la Neisseria gonorrea y la Neisseria gonorrea empieza a hacer ya su patología. Entonces vuelve el paciente y se hace un nuevo cultivo y ahí sale la gonorrea. Entonces ahí quiere decir que este paciente estaba con una infección mixta por tricomona y por Neisseria gonorrea. Y cuando vimos la tricomona no la podíamos detectar nosotros la gonorrea. ¿Por qué? Porque estaba dentro de la boca, del estómago del parásito. Entonces eso sucede en muchos casos hemos tenido nosotros. Bien, diagnóstico. Por eso dice clínico es orientador, porque lo que me describe el paciente, por eso le decía muchas veces, cuando vas a la consulta, el médico no agarra y te abre y te dice, a ver, muéstreme. No, basta con lo que uno le explica los síntomas, entonces él va poniendo, digamos, va poniendo lo que dice el paciente en este caso y con esa sintomatología ya solicita el estudio, digamos, pero jamás te dice, a ver, le pondré un espejo y miraré qué tiene, o muéstreme su pene, voy a ver qué tiene, nunca. O sea, directamente manda al laboratorio con los síntomas que prescribe el paciente. Bien, como decía, es muy fácil de verlo, me basta un examen directo, no necesitamos hacer tinción. Lo que se utiliza la muestra es la secreción de los genitales. Cultivo, hay un medio que se llama el Trichocel Hollander, carísimo, que no tiene sentido, porque como yo le digo, por ejemplo, si yo le voy a enseñar tengo un parásito que es muy susceptible, se podría decir, no sé si alguna vez han jugado con cohete, ahí lo que nosotros llamamos buscapiés, ¿no ves? Que agarramos, lo ponemos al, al piso y lo apretamos y revienta. Y con eso jugamos y con eso podemos matar. Y como hay los más complejos que son los de 3 tiros, digamos, que diga pom, pom, pom. Entonces yo digo, no voy a matar algo tan sencillo que puede morir con un simple buscapié para ir a comprar un cohete de 3 tiros. Entonces, yo gastar dinero en esto, generalmente nadie lo hace, todo el mundo lo diagnostica con un examen directo. Ahora aquí va, digamos, algo muy interesante, que esto no es que sea una mala opción, sería interesante hacerlo, digamos. ¿Por qué? Porque ahí se vería también, ¿cómo se dice? La,
se podría decir, su efectividad de los antitricomoniasis. O sea, ¿son efectivos o no son efectivos? Ahí te queda, eso no lo sabemos porque nadie lo hace. Ahora, ¿puedo utilizar una inmunofluorescencia indirecta? A mí no me gusta para nada, porque no voy a medir anticuerpo. A mí me gusta la inmunofluorescencia, pero la directa. La indirecta para mí no sirve. O sea, no usaría. Pero es importante que sepan que existe. Tratamiento. Puedo utilizar tinidazol de 500 o de 1 gramo en dosis únicas. Si utilizo tinidazol de 500, puedo dar por 7 días. Metronidazol óvulo, 500 miligramos, una vez al día por 10 días. Aquí, ojo con esto, yo siempre digo, es mejor hacer un tratamiento tópico por los genitales y por la boca. A los hombres, por supuesto, todas las cremas, los óvulos que vienen con su espátula para introducir a la vagina, pero al hombre también se puede utilizar lo que usa la mujer, se lava bien las manitos y con un guante agarra la crema y se pringa por todos los genitales y toma también por vía oral. Siempre en pareja esto. Prevención. Ya sabemos que todo lo que es por el sexo, pues hay que hacerlo, pues, educar a la gente, porque esto es por ser promiscuo, porque ¿quién tiene estas enfermedades? Son las mujeres o hombres que tienen una actividad sexual, que venden su cuerpo, pues, que están en las calles, que no se hacen control de saneamiento. Entonces, de ahí es donde sacan y ya la llevan al hogar. Entonces, la forma sería dar conocimiento a las personas, educar a las personas, y si van a tener sexo con otra persona, ponerse condón, ¿no? Que sería. Y si a la vez la adquieren esta enfermedad, pues ser higiénico, ¿no? Si saben que están con los genitales mal, no tocarse, y se van a poner con guantes, botar los guantes, todo eso. Esto ya se los he dicho. Lo que le decía, los diagnósticos diferenciales, tenemos que hacer una con cándida, con Gardnerella vaginalis y con la tricomoniasis. Yo digo siempre, las cándidas tiene la misma sintomatología que tricomonas. Diferencia, esta cándida, cuando hace la infección se ve como la leche cortada, así cuajada. Esta es un olor gris y tiene un olor a pescado. Y en cambio la tricomona tiene un olor también feo, pero es grumosa y es verdosa. Entonces esa es la diferencia. ¿Ya? Preguntas hasta aquí. ¿Están, chicos? Hola, sí, hola. Ah, ya me asustaron ya. Esto sería todo lo que es el tema. Si ustedes tienen alguna pregunta, algo que quieran preguntarme, pregúntenme. ¿Se entendió todo? Quedó bastante claro, doctora. Bueno, chicos, hasta aquí ya estamos listos para dar el examen. Fijaremos el examen para la otra semana. Está bien, doctora. ¿Cuándo? A ver, tendríamos que dar en el mes de junio, antes del 15 de junio. ¿El 12, doctora? ¿Qué día es 12? Es jueves, doctora. Jueves 12. Domingo es, doctora. Junio. 12 es domingo. El 13, doctora. El lunes 13. Está bien. ¿Está bien el lunes 13? Sí, doctora. Ya. Listo, lo anotamos entonces.
3. ¿Sería a las 1, doctora? Siempre los exámenes son a la 1. Siempre. Sí. Porque es la hora que se puede tomar examen, porque después ya, ¿cómo se llama? Ya se pasa a clase, ¿no? Porque de 1 a 1:45 no hay nada. ¿No ves? ¿Está bien? Sí, doctora, entonces el lunes 3 a la 1 de la tarde, ¿no? Sí. Entonces nos vemos ese día, ¿ya? Está bien, doctora. Ya. Listo, doctora, gracias. Gracias a ustedes. Doctora. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Igual feliz Día de la Madre. Feliz Día de la Madre, doctora. Feliz día de la madre, doctora. Oh, wow.